Una mañana en las costas de Australia, algo pequeño y amarillo apareció en la orilla. No era basura. No era restos de una embarcación. Era una etiqueta satelital diseñada para rastrear a uno de los depredadores más temidos del océano. Pero el tiburón al que pertenecía había desaparecido. Sin rastro de sangre. Sin marcas de ataque visible. Sin testigos humanos. Solo una pieza de plástico con datos grabados, de vuelta por el mar como si el océano mismo quisiera confesar algo. Desde ese momento, los científicos se enfrentaron a una pregunta que ningún manual de biología marina había anticipado. ¿Qué puede hacer desaparecer a un gran tiburón blanco sin dejar absolutamente nada atrás? Porque lo que ocurrió no fue un accidente ni una tormenta. Los números almacenados en esa etiqueta contaban una historia. Una historia sin cámara, sin testigos, sin cuerpo. Solo profundidad, temperatura y tiempo. Y esos tres elementos fueron suficientes para revelar que un depredador famoso por infundir miedo puede haberse convertido en presa. La etiqueta era un SAT, un sistema de archivo satelital emergente. Fue fijada a una hembra de tiburón blanco de aproximadamente 3 metros de longitud. Durante meses, registró el comportamiento ordinario de un gran blanco. Movimiento en aguas costeras, descensos y ascensos dentro de los primeros 70 metros, temperatura corporal consistente con la caza activa. Todo normal. Hasta que un día, sin previo aviso, los datos cambiaron radicalmente. La etiqueta registró un descenso abrupto, y al mismo tiempo, un salto de temperatura que no tenía explicación posible dentro de las leyes del océano abierto. Esa combinación no podía ser un error de equipo. No era una anomalía térmica. Era la firma de algo vivo. Algo que había engullido a la tiburón completa. El misterio no nació de una leyenda ni de rumores de monstruos marinos. Nació de datos científicos reales. Y por eso es más perturbador que cualquier historia de ficción. Para decirlo de manera simple, el tiburón desapareció, pero su etiqueta sobrevivió. Esa etiqueta se convirtió en el único testigo de lo que ocurrió en las profundidades. Mostró que algo atacó a la tiburón, la arrastró hacia abajo, y mantuvo la etiqueta dentro de un ambiente cálido durante días. En el océano profundo, donde reina el frío y la oscuridad, ese calor sostenido solo podía significar una cosa. Si te fascinan los misterios reales del océano explicados a través de la ciencia, suscríbete ahora, porque esta historia comienza con un tiburón desaparecido, y termina con una visión completamente diferente de la cadena alimentaria marina. Imagina una escena de crimen sin cadáver, sin arma y sin testigos. Solo tienes los números. Eso fue exactamente lo que enfrentaron los investigadores cuando analizaron los datos de la etiqueta de Alfa. La tiburón nadaba con normalidad. Luego, en cuestión de segundos, la etiqueta registró un descenso casi vertical desde aproximadamente 50 metros hasta cerca de 600 metros de profundidad. Simultáneamente, la temperatura dio un salto desde los 15 grados centígrados del agua oceánica hasta los 26 grados. Y esa temperatura no fue un pico momentáneo. Se sostuvo. Durante 8 días completos, la etiqueta permaneció a 600 metros de profundidad con una temperatura de 26 grados. Ahora viene la pregunta que hace que esto sea tan desconcertante. ¿Cómo puede una etiqueta estar a cientos de metros bajo el agua y mantenerse caliente, como si estuviera dentro de un cuerpo vivo? El océano profundo no funciona así. Es frío. Es oscuro. Es uniforme. Esa temperatura cálida no pertenecía a ese lugar. El agua del océano a 600 metros de profundidad tiene entre 4 y 6 grados centígrados en esas latitudes. Es imposible que registre 26 grados de manera sostenida por causas naturales. No existen anomalías térmicas de ese tipo en esas aguas. Sin embargo, hay un lugar en el océano donde sí existe esa temperatura a esa profundidad. El interior del sistema digestivo de un gran depredador. El descenso abrupto indicaba que el ataque había ocurrido primero. El salto de temperatura señalaba la ingestión. Y los 8 días de temperatura sostenida eran consistentes con el tiempo necesario para que un depredador de gran tamaño digiriera una presa de 3 metros. Es importante señalar algo fundamental. Los datos no mostraron imágenes del ataque. Los científicos tuvieron que comparar temperatura, profundidad
biología de depredadores y comportamiento conocido para llegar a la explicación más probable. La ciencia trabajó con lo que el océano le dejó. La etiqueta funcionó como la caja negra de un avión accidentado. No podía mostrar el rostro del depredador, pero sí podía registrar las condiciones exactas después del ataque. Océano frío por fuera. Estómago cálido por dentro. Esa contradicción fue la clave de todo el misterio. Cuando los científicos analizaron los datos de Alpha, se enfrentaron a una lista de posibles explicaciones que debían eliminar una por una, como en una investigación criminal. ¿Fue un fallo del equipo? ¿Alpha descendió por voluntad propia? ¿La atacó una orca? ¿La devoró otro gran tiburón blanco? Cada posibilidad parecía razonable al principio, pero cada una debía ajustarse a los datos. Y los datos no mienten. Así que surge una pregunta que pocas personas se han hecho. Si el gran tiburón blanco es uno de los cazadores más temidos del océano, ¿qué tipo de animal puede eliminarlo sin dejar rastro? Empecemos descartando las explicaciones débiles. Un fallo del equipo no explica fácilmente que el sensor de profundidad y el de temperatura cambien al mismo tiempo de manera coordinada y sostenida. Un descenso voluntario de Alpha no explica la temperatura cálida mantenida durante días, porque un tiburón muerto hundiéndose en agua fría se enfriaría rápidamente hasta igualar la temperatura del entorno. Eso deja la depredación como la hipótesis más sólida. Y al hablar de depredación, surgen dos candidatos principales: las orcas y el canibalismo intraespecífico, es decir, otro gran tiburón blanco de mayor tamaño. Las orcas son depredadores conocidos de los grandes blancos en ciertas regiones, y casos documentados en Sudáfrica muestran que pueden ahuyentar a los tiburones de zonas enteras de agregación. Pero el rango de temperatura registrado también apuntaba a otro posible culpable de origen más cercano a la propia especie de Alpha. Para decirlo con claridad, el verdadero misterio no era si Alpha había sido devorada. Los datos lo sugerían con fuerza. La pregunta más profunda era esta: ¿qué tipo de depredador es capaz de comerse a un depredador? Y esa pregunta abre toda la historia. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Lo más perturbador no fue que Alpha muriera. Fue que su muerte obligó a los científicos a cuestionar toda la idea del gran tiburón blanco como depredador invulnerable en la cima absoluta del océano. Antes de continuar, escribe en los comentarios que crees que devoró a Alpha. Otro gran tiburón blanco aún mayor, una orca, o algo que todavía no conocemos. Dale like al vídeo si quieres más misterios reales del océano explicados con ciencia. Imagina intentar estudiar a un depredador que desaparece en el instante en que se sumerge bajo la superficie. Los seres humanos podemos observar a los tiburones cuando emergen cerca de embarcaciones, cerca de colonias de focas o cuando rondan jaulas de buceo. Pero la mayor parte de la vida de un tiburón ocurre donde las cámaras y los buzos no pueden llegar. Entonces surge una pregunta fundamental: ¿cómo investigan los científicos una escena de crimen que sucede a cientos de metros de profundidad, en oscuridad total, sin ningún testigo posible? La respuesta está en una pequeña cápsula de datos que viaja pegada a la aleta dorsal del animal durante meses, registrando cada movimiento sin que nadie lo vea. Un SAT, o etiqueta de archivo satelital emergente, es exactamente ese observador silencioso. Registra profundidad mediante un sensor de presión, temperatura mediante un termistor de alta precisión, y nivel de luz mediante una célula fotovoltaica. No puede transmitir en tiempo real. No graba vídeo, pero acumula datos con precisión durante semanas o meses. Cuando llega el momento programado, un mecanismo interno la libera del animal, flota hasta la superficie y transmite toda la información acumulada a satélites en órbita. En el caso de Alpha, esa cadena de eventos reveló algo que ningún ojo humano habría podido presenciar jamás. La etiqueta no necesitó ojos, solo necesitó números. Y esos números fueron suficientes para mostrar que el patrón de natación normal de Alpha había dado paso de manera abrupta a un evento de depredación. Dicho de manera sencilla, la etiqueta funcionó como un testigo que estaba presente en el momento exacto del ataque, sin ver nada y sin poder hablar, pero con la capacidad de registrar cada condición del entorno con precisión milimétrica. Eso fue suficiente para reconstruir lo que ocurrió. De todos los datos que registró la etiqueta de Alpha,
La temperatura fue el elemento que más perturbó a los investigadores. La profundidad podía engañar, porque los grandes tiburones blancos son capaces de realizar inmersiones profundas por su propia voluntad. Pero la temperatura es mucho más difícil de explicar con otras hipótesis. Entonces surge la pregunta más reveladora de toda esta historia. ¿Por qué una etiqueta sumergida en el océano profundo, donde el agua está casi congelada, registraría de repente una temperatura de 26 grados y la mantendría constante durante 8 días? Esa temperatura no es un accidente. Es una huella dactilar biológica. Es la señal de un organismo vivo por dentro. El océano profundo es frío de manera uniforme. No existen corrientes cálidas naturales que puedan mantener 26 grados a 600 metros de profundidad en esas latitudes. La única explicación que resiste el análisis científico es que la etiqueta se encontraba dentro del sistema digestivo de un animal de gran tamaño con capacidad para mantener su temperatura corporal por encima del agua circundante. Los grandes tiburones blancos poseen una adaptación circulatoria llamada rete mirabile, que les permite conservar el calor metabólico y mantener ciertos tejidos más cálidos que el agua en la que nadan. Este rasgo, conocido como endotermia regional, hace que el interior de un gran blanco activo pueda alcanzar temperaturas de 25 a 27 grados centígrados, incluso en aguas frías. Eso coincide perfectamente con el rango registrado por la etiqueta de alfa. Las orcas, por ser mamíferos, mantienen temperaturas internas más altas, cercanas a los 37 grados, lo que hace que su perfil biológico no encaje tan exactamente con los datos registrados. Para decirlo de forma clara, la temperatura le dijo a los científicos algo que ninguna otra variable podía decirles. Esta etiqueta ya no está en el océano. Está dentro de un animal. Ese único dato transformó el caso de un tiburón desaparecido en una investigación activa de depredación. Cuando la historia de Alfa llegó al público, algunos medios comenzaron a usar el término superdepredador, evocando imágenes de criaturas desconocidas en las profundidades. Esa narrativa era tentadora. Era cinematográfica, pero no era necesariamente lo que los datos sugerían. Entonces surge una pregunta más inquietante y más real. ¿Y si el llamado superdepredador no era desconocido en absoluto? ¿Y si era simplemente una versión más grande de un depredador que ya conocemos? El océano no necesita monstruos míticos para sorprendernos. A veces, los animales conocidos son más que suficientes para desconcertarnos. La cobertura mediática del caso, especialmente después de un documental emitido en 2014, empujó la narrativa hacia territorio de criatura misteriosa. Pero la comunidad científica fue más cautelosa. Los expertos consideraron como explicaciones más probables tanto el canibalismo entre grandes tiburones blancos como la depredación por parte de orcas. La temperatura registrada apuntaba con mayor precisión a un gran tiburón blanco de tamaño excepcional, dado que su endotermia regional produce exactamente ese rango térmico. Esto lleva a una idea que resulta más perturbadora que cualquier monstruo imaginario. El gran tiburón blanco puede ser un depredador apex en ciertos contextos y simultáneamente presa en otros. Un tiburón de 3 metros es un cazador formidable. Pero en un océano donde existen individuos de 5, 6 o incluso más metros, ese mismo tiburón puede convertirse en alimento. En palabras simples, el verdadero aprendizaje del caso del superdepredador no es que existe un monstruo desconocido en las profundidades. El aprendizaje es que la cadena alimentaria oceánica no es una escalera simple y lineal. Incluso los depredadores pueden convertirse en presas. Y una vez que los científicos aceptaron que Alfa probablemente había sido devorada, apareció una pregunta más grande. ¿Era esto un evento aislado, o el océano había estado ocultando esta jerarquía de depredadores todo el tiempo? Si esto cambia tu forma de ver a los grandes tiburones blancos, dale like y escribe en los comentarios. ¿Son realmente depredadores apex, o solo lo son en ciertos lugares y bajo ciertas condiciones? ¿Podría un gran tiburón blanco devorar a otro gran tiburón blanco? La mayoría de las personas imagina a estos tiburones cazando focas, tortugas o peces, no a sus propios congéneres. Sin embargo, esta posibilidad no solo es real, sino que fue una de las primeras hipótesis que los científicos pusieron sobre la mesa al analizar los datos de Alfa. Y si esa hipótesis es correcta, abre una pregunta que cambia completamente nuestra percepción del animal.
¿Qué tan grande puede llegar a ser un gran tiburón blanco para devorar a otro de 3 metros? El canibalismo existe en muchas especies de tiburones. Los individuos más grandes que devoran a los más pequeños es un comportamiento documentado en tiburones tigre, tiburones toro y otras especies. En el caso de los grandes blancos, la pregunta no es si el comportamiento existe, sino cuál es la escala necesaria. Un tiburón de 3 metros no es una cría. Es un adulto reproductivamente maduro, un cazador activo y capaz. Para que otro tiburón pudiera atacarlo y engullirlo, el agresor tendría que ser significativamente más grande, más fuerte y capaz de dominar la situación en segundos. Esto lleva directamente al misterio del tamaño. Los grandes tiburones blancos pueden alcanzar longitudes muy considerables, pero los individuos de mayor tamaño son raros, difíciles de medir en condiciones científicas controladas y raramente observados directamente. Los ejemplares más antiguos y grandes pueden pasar la mayor parte de su existencia lejos de las rutas humanas, en zonas del océano que nadie visita. Un tiburón de 3 metros puede ser peligroso y vulnerable al mismo tiempo. En el océano, el tamaño importa de una manera brutal y sin concesiones. Un depredador puede dominar a sus presas habituales y seguir siendo presa de algo mayor. ¿Qué animal puede hacer que los grandes tiburones blancos abandonen sus zonas de caza habituales de manera masiva y no regresen durante meses? Esta pregunta invierte por completo lo que la mayoría de las personas cree sobre la jerarquía marina. Tenemos miedo a los tiburones blancos. Pero los tiburones blancos pueden tener miedo a las orcas. Y la evidencia de ello no es anecdótica ni proviene de una sola observación aislada. Viene de uno de los casos más documentados en la historia reciente de la biología marina, ocurrido en las costas de Sudáfrica. Durante años, regiones como Gansbaai en Sudáfrica fueron famosas en todo el mundo por la presencia confiable de grandes tiburones blancos. Eran sitios de agregación establecidos, donde los tiburones cazaban focas con regularidad y los científicos podían estudiarlos. Luego comenzaron a aparecer cadáveres en la orilla. Los cuerpos mostraban heridas precisas y selectivas. Los hígados habían sido extraídos quirúrgicamente, dejando el resto de la carcasa intacta. El hígado de un gran tiburón blanco puede representar hasta 1/4 del peso total del animal. Es un órgano enormemente rico en aceites y nutrientes, y las orcas aprendieron a extraerlo de manera sistemática. 2 orcas conocidas como Port y Starboard, identificadas por sus aletas dorsales caídas de manera característica, fueron señaladas como los principales responsables de estas muertes. Su presencia en una zona era suficiente para desencadenar la huida masiva de los tiburones blancos, no solo del área inmediata, sino de regiones enteras de la costa, durante periodos de meses. El gran tiburón blanco es un depredador apex cuando caza focas en aguas costeras. Pero cuando las orcas entran en escena, la jerarquía cambia. El tiburón se convierte en el que debe escapar. ¿Qué significa exactamente ser un depredador apex? Muchas personas tratan ese título como algo permanente e incondicional. Como si un animal que ocupa la cima de la cadena alimentaria en un lugar lo ocupara en todos los lugares y bajo cualquier circunstancia. Pero la naturaleza no funciona como un sistema de trofeos fijos. Un depredador puede ser dominante en un entorno, vulnerable en otro y completamente superado en un tercero. Y esa realidad tiene consecuencias profundas para la forma en que entendemos el océano. El estatus de depredador apex depende de variables que cambian constantemente. El tamaño del individuo, la ubicación geográfica, la disponibilidad de presas, la presencia de competidores, el número de individuos y el factor sorpresa. Un gran tiburón blanco adulto puede dominar completamente a una colonia de focas. Un gran tiburón blanco de tamaño mediano puede ser vulnerable frente a un individuo excepcional de su propia especie. Y un gran tiburón blanco de cualquier tamaño puede verse forzado a huir si una orca o un grupo de orcas entra en su territorio. Alfa se convirtió en el símbolo de esta comprensión revisada. Su etiqueta no registró simplemente una muerte. Registró una interacción oculta entre depredadores que los ojos humanos jamás habrían podido presenciar directamente. Abrió una ventana hacia un sistema de relaciones que existía desde siempre, pero que la ciencia había subestimado. La cadena alimentaria del océano no es una línea recta de menor a mayor. Es una red cambiante,
compleja y dinámica. El caso de Alfa nos recuerda que ningún depredador está siempre seguro, y que el océano nunca deja de sorprender a quienes lo estudian con honestidad. El océano cubre más del 70% de la superficie de la Tierra. Y sin embargo, gran parte de él permanece fuera del alcance de la observación directa. Las profundidades donde ocurren eventos como el de Alfa son zonas sin luz, sin cámaras y sin testigos humanos posibles. Entonces surge una pregunta que debería hacernos sentir algo parecido al vértigo. ¿Cuántos eventos como el de Alfa ocurren cada día sin una etiqueta que los registre, sin una cámara que los capture, y sin que ningún científico llegue a saber qué ocurrieron? Un tiburón desapareció en la oscuridad. Solo una pequeña pieza de plástico regresó para contar la verdad. ¿Cuántas historias similares se pierden para siempre en las profundidades? El caso de Alfa importa precisamente porque demuestra los límites de la observación humana. Construimos nuestra comprensión del océano a partir de lo que podemos ver. Tiburones emergiendo en la superficie, ataques a focas cerca de la costa, comportamientos registrados en aguas poco profundas. Pero las etiquetas satelitales revelan que existe una capa de vida submarina completamente distinta, que sucede en la oscuridad y a profundidades que ningún buzo puede alcanzar. Y es importante ser honesto sobre lo que Alfa nos enseñó. Sus datos no prueban la existencia de una especie desconocida ni de un monstruo mítico. Prueban que depredadores conocidos se comportan de maneras que raramente presenciamos. El misterio del océano no siempre proviene de lo desconocido. Con frecuencia proviene de datos que nunca tuvimos los instrumentos para recoger. El océano no necesita mitos para ser misterioso. Es misterioso porque la mayor parte de lo que ocurre en él sucede más allá de nuestra vista. ¿Qué ocurre cuando un único conjunto de datos desafía la imagen pública de todo un animal? Durante décadas, el gran tiburón blanco fue presentado como el tiburón definitivo, el depredador sin rival, el cazador que no conoce el miedo. Alfa complicó esa imagen de manera permanente. Y lo hizo no con especulación ni con relatos de testigos, sino con números fríos e irrefutables grabados en una pequeña pieza de plástico amarillo. La biología marina ahora tiene que tratar la jerarquía de depredadores como algo mucho más complejo de lo que los modelos tradicionales sugerían. Los grandes tiburones blancos siguen siendo animales poderosos y ecológicamente esenciales. Pero forman parte de un sistema más amplio que incluye individuos de mayor tamaño de su propia especie, orcas, disponibilidad de presas, competencia y el factor del miedo. Este último elemento tiene implicaciones directas para la conservación. Si los grandes blancos evitan zonas enteras porque las orcas están presentes, sus patrones de distribución no responden únicamente a la disponibilidad de alimento, sino también a la evitación activa de depredadores. Y si los individuos más grandes cazan a los más pequeños dentro de la misma especie, la dinámica poblacional se vuelve más compleja de lo que los modelos simples de depredador y presa podían capturar. Esto afecta los estudios de población, las áreas protegidas, los programas de ecoturismo y la gestión de ecosistemas completos. La desaparición de Alfa no fue solo una historia inquietante. Fue un recordatorio científico de que para proteger a los depredadores, primero debemos entender a qué presiones están sometidos ellos mismos. Regresa al principio. La playa. La etiqueta amarilla. El tiburón desaparecido. Una última pregunta para cerrar todo lo que hemos visto juntos. ¿Qué es más perturbador? ¿Que algo más grande haya devorado a Alfa? ¿O que esto probablemente ocurre con mucha más frecuencia de lo que imaginamos, en silencio, en la oscuridad, sin que nadie lo sepa jamás? Imagina la escena: Alfa nadando en aguas oscuras, un ataque que duró segundos, un descenso violento hacia las profundidades, 8 días de silencio absoluto en el interior de otro ser vivo, y luego la etiqueta subiendo sola a la superficie, como si el océano decidiera finalmente entregar su único testimonio. El misterio de Alfa tiene una respuesta que la ciencia puede sostener con solidez. La etiqueta era real. El tiburón era real. La evidencia apunta con fuerza a que fue devorada por un animal de mayor tamaño, probablemente perteneciente a los grandes depredadores marinos conocidos, y no a una criatura mítica o desconocida. La verdadera lección no es un monstruo se comió a un tiburón. La verdadera lección es que la jerarquía de depredadores del océano es más profunda.
más flexible y más sorprendente de lo que la versión simplificada que nos enseñaron en la escuela puede contener. Alfa importó porque su etiqueta registró lo que ningún ser humano vio. Mostró que incluso uno de los animales más temidos del océano puede desaparecer dentro de un sistema de depredación más grande que él mismo. En palabras simples, Alfa no era el jefe final del océano. Era un depredador dentro de una red alimentaria mucho más vasta y más compleja. Si esta historia cambió la manera en que ves a los grandes tiburones blancos, suscríbete para más misterios reales donde la ciencia resulta más sorprendente que la ficción. Dale like al vídeo, escribe en los comentarios que crees que devoró a Alfa, y mantén viva la curiosidad, porque el océano todavía guarda secretos que apenas comenzamos a medir.